Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren todos bien, confinados en casa por la que nos toca vivir. Pero bueno, así podemos pues aprovecharnos de las tecnologías para seguir en contacto y para seguir viendo pues las locuras que tenemos en los mercados. Y no ya estaba previsto en principio que se pudiera hacer una sesión de masterclass hablando sobre temas de volumen, pero dada la situación que tenemos en los mercados y lo que se está viviendo, y bueno, pues la experiencia de poder contar que este va a ser mi quinto crash consecutivo, pues de alguna forma pues me gustaría intentar pues expresar un poco cómo estoy viendo la situación del mercado, cómo la estoy viviendo, qué recomendaciones pues se están dando, intentar hacer un poco un análisis de las bolsas, como de los bonos, como del petróleo, como del oro, de todos, de la mayoría de activos. También para responder a cualquier duda o consulta o pregunta que queráis realizar, siempre a través del chat. Hoy solo estoy con una única pantalla, pues no estoy en mi lugar de trabajo habitual, estoy desplazado, con lo cual incluso pues si veis que no contesto porque habéis escrito en el chat y no os estoy respondiendo lo que sea, pues igual activar un momento el micro, aunque sea para entrar, para darme el alto, miraré la pregunta, la repetiré e intentaré contestarla, evidentemente si tengo el conocimiento o la opción de poderlo hacer. ¿Vale? Evidentemente también pues de consultas sobre valores, tanto pues europeos, españoles, como americanos. En principio tengo la base de datos abierta y tardando más o tardando menos en poder ver el gráfico, pues podré intentar buenamente resolver pues, la duda o la cuestión que se plantee. Vale, voy a pasar ahora a ver la pantalla de gráficos y ya me diréis si se puede, si la veis bien. ¿De acuerdo? Un segundo. Por favor, alguien que me diga si se observa bien, si se ve bien la pantalla de gráficos. Vale, Quique, muchas gracias. Vale, y bueno, pues iniciamos ya la sesión viendo un poco los distintos gráficos, o como siempre hago, pues un poco de visión de cómo está la situación, ¿no? Vamos a ver. Como ya os decía, este es mi quinto crash. El primero que lo viví ya estando en los mercados fue en el año 80, fue el del año 87. Evidentemente los anteriores, como pudo ser 74, la crisis del petróleo, el crack del 29, no los viví, ya sería un auténtico abuelo, pero quiero decir que ya tengo mis años, ¿no? El más reciente que todo el mundo puede haber vivido como semi-crash puede haber sido pues la salida del Brexit en 2016, que provocó pues esa corrección hacia el mercado, o también pues lo que son correcciones que a veces nos parecen mucho y que son como mini crashes y que no dejan de ser correcciones en el mercado, pues como la que pudo darse en el último trimestre de 2018, ¿vale? Que tuvimos esta corrección también, pero está claro que las anteriores, la anterior decalado, que fue significativa, evidentemente no es otra que la que se vivió desde los máximos del 2007, ¿vale? O la crisis de Lehman, que se nos prolongó durante un año y medio, ¿vale? Así como teniendo referencia luego ya la anterior, que también puede todo el mundo reconocer y donde pues el mercado que realmente pues la sufría de verdad fue la crisis de las .com con las tecnológicas del Nasdaq, ¿vale? Que fue una crisis que corrigió desde 2000, del año 2000,
de 2000 aquí, y ya la anterior sí que fue la del año 87, que os digo que fue mi primera. Y tengo que decir que quizá la primera y de la única que me salí indemne, ¿vale? Porque por casualidades, por esas casualidades, yo tenía, pues estaba invertido en bolsa, muy invertido para lo que era entonces. Pensar que estaba en un club de bolsa en ese momento, pues por la edad que tenía y porque todavía no había empezado a trabajar de forma oficial, pero sí a hacer inversiones. Estaba en de bolsa empresariales y había hecho una inversión inicial de 5.000 pesetas de la época, ¿vale? Entonces, ya sois jóvenes, pues no sabéis lo que eran las pesetas, pero los que ya tenemos una edad todavía, pues podemos recordar las pesetas. Y esas 5.000 pesetas se habían convertido en octubre del año 87 en 50.000. Yo tengo un título de una formación que por aquellos entonces me dio Santiago de Irala, uno de los pioneros en España en todo lo que era el análisis técnico, que utilizaba por primera vez ordenadores, PCs, evidentemente no con la tecnología ni con las características que tenemos ahora, era muy, muy rudimentario, pero ya se podía hacer un poco de análisis gráfico. Y tengo la fecha del diploma del día 15 de octubre del año 87. Y la última lección que nos estuvo dando Santiago nos sacó dos gráficos y dijimos, ostras, estos dos gráficos se parecen mucho, son exactamente iguales. Y él nos dijo, pues mirar, esto es el Dow Jones, esto es el gráfico antes del año 29 y esto es la situación actual. Estábamos en octubre del año 87. Y fue salir de esa clase con esa idea, llegar a la reunión del Club de Bolsa Empresariales, reunirnos con nuestro agente de cambio y bolsa, bueno, con el apoderado del agente de cambio y bolsa que nos daba el servicio, y pedirle por favor que deshiciera toda la cartera. Digamos, unas rentabilidades importantes de títulos que ahora ya no cotizan. Bueno, no sería el que se podría parecer, que era en su momento pues explosivos, ¿vale? Pero teníamos Aslan Cataluña, es decir, cementeras que hoy en día pues ya no están cotizando ni en la bolsa. Antes era todavía el mercado de corros en el año 87, no existía el mercado electrónico, y realmente deshicimos todas nuestras posiciones de cartera en ese jueves. De hecho, teníamos la reunión el jueves. El viernes por la mañana se nos comunicó que se nos habían ejecutado, que habíamos cancelado todas nuestras posiciones, y el lunes pues se produjo el crack. Tuvimos 2 semanas sin saber nada de nuestro agente de cambio y bolsa. Luego el hombre, cuando volvió, dijo que cómo demonios nos habíamos podido librar de eso. Cuando le contaba el tema de los gráficos, en ese momento pues en la bolsa, los agentes de cambio y bolsa, el tema de corros y todas estas cosas, pues evidentemente eso podía sonar a chino, y decían que era una auténtica locura, pero ciertamente pues nos salvó a todos. Y yo tengo que decir también que hubo un punto de suerte. ¿Y un punto de suerte por qué? Porque en ese momento, en noviembre del año 87, yo me iba a la mili, y con las 50.000 pelas que yo veía que tenía en mi cartera de inversión, en mis acciones, me pagaba toda la mili por esa época. Ya sé que ahora con 50.000 pesetas, es decir, unos 300 euros, no se paga un año de nada. En ese momento sí. Y, bueno, quizás sea también la confluencia y la suerte del novato que me ayudó a salir indemne de ese crack, ¿no? Pero ya me vivió, ya sé lo que es la sensación de ver subidas importantes, como estábamos diciendo, como habíamos comentado, ¿no? Es decir, cuando estábamos viendo en los índices lo que estábamos viviendo ahora, pues estas subidas que llevábamos prácticamente 10 años de subida continua con apenas movimientos laterales o correcciones relativamente, bueno, pues que eran eso, correcciones de mercado. Es decir, sí, es verdad, el mercado podía corregir hasta un 20% en un trimestre, pero no se nos veía afectada la estructura de máximos y mínimos crecientes, hasta que, bueno, pues ha llegado pues todo el tema del coronavirus como detonante, no como situación real, es decir, no como tema de valoraciones de empresas, que lo que realmente pues, bueno, pues ha provocado esto es un crack en toda regla, ¿vale? Decir que, bueno, mucha gente está intentando asimilar que este crack puede ser muy parecido al crack que pudo haber en los
en niveles del 2008, parecido al del 2008, ¿vale? Pero yo les tengo que decir que no. La estructura que tiene este crack, yo solo he visto una cosa así, precisamente, bueno, dos veces, en el año 29 y luego en el año 87 vista, y en el 29, evidentemente, estudiada. Y digo esto ¿por qué? Digo esto por la velocidad de caída que hemos tenido, ¿vale? No todavía por la profundidad, ¿vale? Porque en el año 29 hubo una corrección mayor, en el año 87 porcentualmente pues ya estamos en niveles, pero en el año 87, por ejemplo, hubo en una única sesión que el mercado cayó un 22%, ¿vale? Directamente, con lo cual, bueno, pues aquí no hemos vivido estas caídas. La máxima que llevamos viviendo en una sesión, por ejemplo, en el caso del IBEX, pues hemos superado niveles del 11% en una jornada, ¿vale? Pero no hemos llegado a vivir pues esos 20 de caída en una corrección, ¿vale? ¿Por qué digo esto y por qué intento reflejarlo? Porque creo que es importante y por qué creo que esto no ha sido o no es igual como el 2008, ¿vale? Digo esto porque luego la estructura del mercado que nos va a dejar, sobre todo para el tema. Pensemos que ahora estoy hablando principalmente, luego si queréis podemos plantear temas de intradía, pero ahora lo estoy planteando realmente desde el punto de vista de inversión a medio, a corto, a largo plazo, pero no para lo que es trading directo, ¿vale? Que esa evidentemente pues es otra temática. Hoy simplemente voy a estar planteando sobre todo, salvo que tengáis alguna cuestión muy concreta, desde el punto de vista de la inversión y cómo lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues digo esto, que esta situación no era como el año 2008, porque en el año 2008 realmente la crisis que hubo fue una crisis financiera, ¿vale? Fue una crisis financiera, la provocaron los mercados financieros, y los mercados financieros, pues bueno, pues se lo llevaron por delante todo. En este caso no es así. La crisis que hemos padecido, la hemos padecido a través del coronavirus, pero es una crisis que se ha llevado por delante a los mercados financieros por las repercusiones económicas que evidentemente nos va a hacer sufrir esta crisis, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que en esta semana, es decir, prácticamente en este último tramo de corrección, sobre todo desde la reunión del banco, de la primera reunión que tuvo Christine Lagarde el pasado jueves en el Banco Central Europeo, ¿vale? Tuvo un error de comunicación para mí impresionante, muy grave, muy grande, que yo pensaba, digo, bueno, se ha bebido el entendimiento de esta mujer. Digo, pensábamos que no echaríamos de menos a Draghi. Draghi era un animal de mercados, es decir, entendía perfectamente cómo funcionaba el mercado. De hecho, él ha sido un hombre proveniente de Goldman Sachs, y bueno, pues Goldman Sachs, si algo tienen los ejecutivos de Goldman Sachs, es que si de algo entienden es de mercados y de cómo joder a los clientes, pero bueno, de mercados principalmente, y cómo a través de ellos, evidentemente, pues beneficiarse y sacar sus beneficios. Para que tengan una idea, un poco, y intentando ser un poco lúdico, a poco que puedan, intenten ver la película, que ahora estos días facilitan los links y que puede encontrarse por YouTube y que puede ser un momento interesante para ver. Para mí la obra maestra, que es Margin Call, ¿vale? Para mí es de las películas que mejor explican cómo funcionan realmente los bancos de inversión, bancos de inversión americanos a nivel mundial, y cómo realmente pues se manejan las crisis y qué decisiones se toman y en base a qué y con qué criterios, y qué es lo importante y qué no para ellos, para que sepamos exactamente dónde estamos y con quién nos la jugamos, ¿vale? Si pueden, realmente mírensela, ¿vale? Entonces lo que les comentaba es que es eso, pues en el año 2008 la crisis fue financiera y se llevó por delante la economía. En este momento estábamos más en una crisis económica, que el potencial del coronavirus pues nos estaba provocando esta corrección, que prácticamente nos dejaba pues en niveles relativamente interesantes. Y todo este último tramo que hemos tenido de pánico ha venido principalmente provocado, ya digo, por las desafortunadas declaraciones de Christine Lagarde el pasado jueves
donde la señora dijo que el Banco Central Europeo tomaba medidas, unas medidas tímidas, en principio no acorde con las que ya había tomado la Reserva Federal en la reunión, perdón, por sorpresa, la situación anterior, ¿vale? El fin de semana anterior, con un bazooka de liquidez espectacular de 700.000 millones de dólares de inyección en compras de bonos, aparte de intervenciones y dotaciones de liquidez de 250.000 millones de dólares, ¿vale? Con líneas para las empresas y compra de bonos. Y Lagarde simplemente se le ocurrió decir de que el Banco Central Europeo no estaba para cerrar spreads, ¿vale? El spread simplemente es la diferencia que puede haber, nosotros la conocemos, la tenemos más frecuente en los casos del bid y ask en nuestras compras de acciones, pero los spreads, los diferenciales, son también los diferenciales que se dan entre las deudas de distintos países, ya sea tanto europeos como mundiales, es decir, lo que muchas veces conocemos como prima de riesgo. Bien, a estas palabras automáticamente se vio que la política del Banco Central Europeo no era una política que estuviera coordinada a nivel de las deudas de cada uno de los distintos países, que todo el mundo podía ir más o menos por libre, y automáticamente eso ha sido un ataque en la línea de flotación a los mercados de bonos. Y automáticamente eso ha provocado una caída en los precios de forma espectacular